Tengo un recuerdo, ahora mismo dudo un poco si realmente fue el primer momento, pero un punto que yo recuerdo especialmente es la misión Voyager, en particular la misión Voyager 2 cuando hizo los sobrevuelos de Urano y de Neptuno. Esto fue en la segunda mitad de los años 80. Recibió en su día bastante atención y es algo que a mí me capturó. Yo recuerdo en particular, bueno, el sobrevuelo de Neptuno creo que fue en torno al 89. Yo debía tener como 15 años entonces o así. Y recuerdo entonces el Diario Vasco publicaba, creo que era los viernes, un suplemento de tecnología que solía leer con bastante atención, me gustaba todo el tema de tecnología y así, pero recuerdo en particular los artículos sobre el Voyager que fue algo que despertó un interés que ya se quedó conmigo y desde entonces es algo que me atrajo muchísimo. Mm. Bueno, Parks College era una universidad pequeñita, estaba en su día en Illinois, de hecho no está en San Luis, sino al otro lado del río, en el estado de Illinois. Era un sitio un poco particular, bastante rural, diríamos, pero era una escuela de aviación que tenía unas raíces bastante profundas. Es donde se construyó el Espíritu de San Luis, que es el primer avión que cruzó el Atlántico en su día con Charles Lindbergh y todo esto. Y bueno, fue una experiencia bonita. Una cosa que tiene el estudiar en Estados Unidos es que te expone a un tipo completamente distinto de educación, que está muy centrado en aplicación práctica, muy volcado sobre eh, digamos, la relación también con la industria, ¿no? Entonces, en el mismo San Luis hay una gran planta de McDonnell Douglas, que era donde fabricaban los F-18, había mucha interacción con ellos y demás. Y desde el principio los estudiantes se nos animaba mucho a participar en tareas más allá de lo que fuese el atender simplemente a clases, sino pues hacer estudios que pudiesen ser interesantes para industria y demás. Y, y esto, bueno, yo creo que contó mucho también en mi formación, el que ya me orientó, ya, aunque estudié en ingeniería aeronáutica, me orientó también en que yo lo que deseaba era realmente centrarme en espacio, más que en lo que es aviación. Y entonces cuando me gradué, hice un máster que justo estaba empezando en aquel entonces, que era en la Universidad de Michigan, en Ann Arbor, que estaba centrado en diseño y proyección de misiones científicas robóticas. O sea, no lo que es la parte del vuelo espacial humano, sino lo que era básicamente Voyager, una sonda robótica de exploración. Y bueno, resultó que antes de acabar el máster ya coincidió con un pico de estos cíclicos que suele haber en la industria, en lo que, ¿sabes? Es una industria muy reducida, la industria del espacio, y cuando hay proyectos grandes, enseguida se acaban con los ingenieros que hay disponibles en el mercado. Y entonces en aquel momento tuvimos la suerte de que cuando nosotros estábamos a punto de acabar el máster, eh, nuestra clase, estaba despegando Iridium, que era un proyecto de Motorola para crear una constelación de comunicaciones en órbita baja. Y obviamente tenían un problema de personal muy grande, necesitaban más gente, así que llegaron a la clase y dijeron, todos los que queréis estáis contratados. El día que os graduéis, veniros. Así que tomamos la oportunidad varios de los que estábamos estudiando y fuimos a trabajar a Virginia y allí estaba el centro de control de Iridium y trabajamos durante 4 años. Estuvimos participando en los lanzamientos y fue también una experiencia muy bonita, de esas que en Europa sería más difícil de tener, ¿no? Pero en Estados Claro. Unidos suceden, que es si estás en el momento adecuado, en el lugar justo, pues se te presentan oportunidades como esas. Y realizamos pues más de una docena de lanzamientos, pusimos en vuelo pues
en torno a 90 satélites, construimos la constelación y demás, y fue lo que eventualmente me dio la oportunidad luego de volver a Europa. Porque la experiencia que gané allí fue muy buena. Hablando de constelaciones de satélites, ¿qué te parecen las megaconstelaciones de hoy en día? Que es un Bueno, tema que está muy candente también. sí, es el siguiente paso adelante, ¿no? O sea, hasta cierto punto es inevitable que una vez que según se van ganando capacidad de lanzamiento, que es lo que tenemos hoy en día, sobre todo con SpaceX, resulta más barato lanzar, el siguiente paso lógico era crear estas nuevas megaconstelaciones. Y bueno, Starlink es una de ellas, pero hay más y vienen más. Hasta cierto punto es una lástima por lo que se pierde, es decir, estamos llenando el espacio de objetos. Por otro lado, como digo, si nuestro objetivo realmente es desarrollar como civilización, como especie, incluso llegar a ir más allá del planeta, es un paso absolutamente necesario. Llegará un día en que llenemos también de basura la Luna, pero será porque tengamos bases permanentes allí. Y yo considero que el futuro de la humanidad es necesariamente trascender esta ligadura que tenemos ahora a nuestro planeta e ir más allá. Y un paso que por desgracia no podemos evitar es, mientras lo hacemos, tenemos que explotar el medio para hacerlo, ¿no? Entonces, estas constelaciones son un paso necesario y llegará un día en que tengamos constelaciones similares en torno a la Luna y en torno a Marte, y será una prueba de que los hombres se han expandido hasta ese punto y que la humanidad ha dado ese salto. Así Eso, esto, que yo diría bien y mal. Tiene aspectos positivos y aspectos negativos. Como, por Así es. ejemplo, qué sé yo, hacer un pueblo donde antes había un bosque, ¿no? Pues es similar. sí. Sí. Bueno, la perspectiva de los astrónomos ha cambiado bastante, ¿no? Antes, pues, en las aplicaciones de móvil seguíamos los flash de Iridium, ¿no? Algo que te apetecía ver, porque, bueno, durante unos instantes tenías un brillo que podías ver bueno, cuando el cielo estaba todavía bastante brillante, era muy interesante, ¿no? Y ahora estamos hiper preocupados porque cada vez que haces astrofotografía tienes todas las trazas de los satélites de Elon Musk que te estropean las fotos. Pues estamos adaptando a esta nueva situación, ¿no? Sí, sí, sí. No, la astronomía desde el suelo sufre una gran desventaja con esto. Lo que habría que ver es si las ventajas que ganamos compensan. Y bueno, la astronomía poco a poco también se está moviendo hacia el espacio y cada vez hay más telescopios espaciales. Y según se desarrollan las capacidades de lanzamiento, se desarrollarán también las capacidades de hacer astronomía en el espacio. Así que, de nuevo, es como todo, ¿no? Hay muy pocas cosas que sean absolutamente positivas o negativas y esto tiene ambos aspectos. Así es. Bueno, comentabas antes, hablabas bueno, el campus de la universidad, ¿no? De Barnes College. Antes estaba precisamente en Illinois, ¿no? Al otro lado del río Mississippi, antes de trasladarse otra vez a Missouri. Lo que se puede ver en Internet da una impresión de los barracones de elegidos para la gloria, ¿no? De los pioneros de la aviación. Ese ambiente era muy, Era totalmente es ese un ambiente. ambiente particular, ¿no? O sea, es que Sí, hay exalumnos que han sido, bueno, han trabajado en la NASA, han sido pilotos de combate. sí. Ese es el ambiente, ¿no? Sí, estaba muy girada hacia la aviación. Había mucha gente que estudiaba aviación. Nosotros mismos, de hecho, tomábamos clases de pruebas de vuelo también, que es algo, por cierto, que a no ser que uno quiera ser aviador, yo no lo recomiendo a nadie. Yo cada vez me bajaba del avión pensando, la última vez que lo hago, pero tocaba seguir haciéndolo. Sea, las pruebas de vuelo realmente requieren un estómago muy fuerte y yo descubrí que no era para mí. Así que confirmó mi vocación de girarme más hacia el espacio. Pero sí, era un sitio que tenía hangares, tenía varias instalaciones que venían de los años 40 y años 50. Había tenido el fundador de la universidad, había sido un gran amigo de Charles Lindbergh,
pero luego, por ejemplo, también Von Braun había estado involucrado de alguna manera porque teníamos, por ejemplo, varios modelos de motores de V2 y demás allí, que era un poco como reliquias, ¿no? De antiguas. Pero luego tenía todo el aspecto este de McDonnell Douglas y la colaboración que se hacía con la fábrica tan grande que había en San Luis. Y allí, pues sí, había también muchos aspectos de, ¿sabes?, de simuladores para aviones de combate y demás. Y tú, Brown. Mi trayectoria, yo supongo que le pasa un poco a todo el mundo, ¿no? Es una combinación de, por un lado, lo que te interesa, lo que te gusta, y por otro, cosas que suceden que están totalmente fuera de tu control y uno podría decir suerte o simplemente coincidencia, ¿no? Iridium era una misión que era muy avanzada para su día. O sea, lográbamos tener, por ejemplo, lo que se llama crosslinks, ¿no? O conexión con satélites no solamente en el mismo plano, pero también fuera del plano. Y eran conexiones que tenían que tener en cuenta la posición relativa, el movimiento, los cruces en los polos y demás, y funcionaba muy bien técnicamente. Por desgracia, no tenía mucho sentido comercial en su día. Y la principal justificación, que era comunicaciones por todo el globo, eh, nunca llegó a tener la masa crítica necesaria para justificar la inversión. Entonces, entró en bancarrota y Necesitabas unos bueno, terminales especiales que se conectaban directamente al satélite, ¿no? Era prácticamente un maletín, tenías que llevarte tu maletín. Es cierto que bueno, en cualquier lugar del mundo te podías conectar a la red, pero bueno, era un la poco... gran ventaja sobre otros terminales equivalentes, por ejemplo, los de Inmarsat. Inmarsat realmente es un maletín, o más bien un maletón que tienes que montar. Iridium era más bien un zapatófono. Vale. Era algo que era muy voluminoso, pero seguía siendo reconocible como un teléfono. O sea, si ves los terminales de Kyocera, que estos salieron a finales de los 90, principios del 2000, eran básicamente como un teléfono gordo, ¿sabes? Que sí, Vale. no te cabría en el bolsillo, pero lo podías llevar en la mano y luego sacabas la antena y hablabas directamente con el satélite. Tenía ventajas que enseguida el gobierno americano reconoció como estratégicas, ¿no? El hecho de que se podía usar en cualquier punto de la superficie terrestre, incluyendo los polos, de que no requería ninguna infraestructura terrena, es decir, tú puedes contactar punto a punto con cualquier otra persona que tenga un terminal Iridium, aunque estés en medio de una zona de guerra donde se ha volado todo. O puedes contactar si hay una estación en algún otro punto del planeta, en cualquier sitio donde puede bajar la señal, puedes acceder a la red de telefonía normal. Entonces se vio que daba un grado de flexibilidad y una capacidad de transmisión segura en cualquier condición, y el Estado americano intervino cuando entró en bancarrota y dio el contrato de operaciones a Boeing. Entonces pasó a ser propiedad del Estado americano y fue operada sobre todo para el Departamento de Estado, pero estaba claro que iba a ser para aplicaciones militares, sobre todo. Y entonces, llegado ese momento, nos hicieron entender a los que no éramos americanos o no teníamos un permiso de seguridad para trabajar en proyectos militares, que era el caso, nos hicieron entender que lo mejor era que nos fuésemos. Entonces me puse a buscar y encontré trabajo relativamente rápido trabajando en Europa. Era algo que hasta cierto punto me rondaba un poco por la cabeza ya desde un tiempo. No es que no estuviese a gusto, pero Estados Unidos yo creo que es una oportunidad fantástica para trabajar durante un cierto periodo, pero uno se da cuenta, sobre todo si viene de Europa, que, bueno, hay dos tipos de personas, yo creo. Son los europeos que llegan allí y encajan desde el principio, pero desde el principio tardan unos días y ya te encuentras en casa y dices, sé que me voy a quedar. Y luego estamos los que nunca acabas de encajar. Te sientes siempre un poco como un marciano, ¿sabes? Porque sabes que, o sea, entiendes la cultura y te comunicas y aprecias todos los aspectos positivos, pero hay algo que siempre te queda que dices, sé que no voy a acabar aquí, estoy de paso. Bueno, cuando se confirmó que la transición pasaba al gobierno americano,
básicamente nos pusimos a mirar y a mí me surgió esta oportunidad de irme a trabajar para Telespacio en Italia con el lanzamiento de Artemis. Y la tomé y aterricé, que fue al principio mitad del 2000, aterricé en Avezzano, que es el centro de control que tiene en el centro de Italia, la Telespacio, y bueno, lanzamos Artemis y fue de nuevo una misión muy interesante, tuvo sus desafíos, fue una misión muy problemática porque era una misión que iba a órbita geoestacionaria, pero fue insertada por error con un apocentro mucho más bajo de lo que debería tener. No iba a poder llegar a su órbita, pero afortunadamente tenía un motor que era un motor de iones, que era en principio un demostrador tecnológico, no era una tecnología que estuviese muy madura, pero nos empezamos a preguntar una vez que se vio que la misión no iba a llegar a su destino. Dijimos, bueno, ¿y si usamos el propulsor de iones? Y lo pusimos en marcha y a lo largo de meses logramos hacer subir la órbita y de hecho estuvo operacional durante mucho tiempo. Fue al final un gran éxito la misión. Bueno, total que participé en este lanzamiento y al año es cuando volvió a surgir otra oportunidad, ya estando en Telespacio. Como Artemis era una misión de la Agencia Espacial que habían dado el contrato de operaciones a Telespacio, establecí relación con varias gente de la agencia y ellos me hicieron saber que había una oportunidad que iba a surgir en Alemania para Rosetta. Y Rosetta era una misión de exploración interplanetaria, de esas que siempre había querido trabajar. Así que no lo dudé y salté en la oportunidad y conseguí el puesto de trabajo y aterricé aquí en Darmstadt en septiembre del 2001. Y fue como empecé a trabajar para Rosetta y luego desde allí ya hasta hoy. Darmstadt es una ciudad, bueno, importantísima para la ciencia, ¿no? Es una de las pocas ciudades del mundo que tiene un elemento de la tabla periódica a su nombre. ¿Cómo es el ambiente de la Sí. ciudad? Es una ciudad muy particular, no es muy grande, de hecho, yo diría algo más pequeña que Donosti, tiene 150.000 habitantes, bueno, 160.000 por ahí, pero es un gran polo tecnológico y científico, lo llaman la ciudad de la ciencia. Tenemos aquí, aparte del centro de operaciones de la Agencia Espacial Europea, está también el EUMETSAT, no solamente el centro de control, sino toda lo que es la central de EUMETSAT, donde se operan todos los satélites meteorológicos europeos. Está también el Centro de Investigaciones de Iones Pesados, el GSI, que es donde, de hecho, pueden crear elementos nuevos y uno de ellos que crearon es el Darmstadtium. Y luego hay en torno a ello un tejido de pequeñas empresas sí, centradas mucho tanto en espacio como en tecnologías avanzadas, muy importante. Fue una experiencia muy bonita. Fue una misión curiosa porque como surgió la misión, Rosetta fue creada para ir al cometa, se construyó y se lanzó en el 2004 y lo que nos encontramos es que tenía un recorrido muy largo, o sea, iba a llegar al cometa en el 2014, pero a la vez había mucho material que había quedado de construir Rosetta y había mucho conocimiento tanto por nuestra parte como por industria. El equipo estaba todavía formado y dijimos, bueno, ya que hemos hecho Rosetta, ¿y si hacemos otra misión? Cogiendo piezas que quedasen sueltas y tal. Sí, sí, o sea, con el mínimo coste posible, ¿a dónde podríamos ir? Y entonces vimos que usando muchas de las piezas, los recambios, digamos, que habían quedado de Rosetta, podíamos construir no uno, sino dos satélites. Y entonces decidimos hacer más misiones de exploración, ¿no? ¿Dónde no hemos ido? Una de ellas fue propuesta para ir a Marte, y esta se convirtió en Mars Express, y la otra para ir a Venus, y se convirtió en Venus Express. Entonces,
muchos de los miembros del equipo original de Rosetta se dividieron nada más lanzar Rosetta, y una vez que lo pusimos en modo de crucero, es decir, en este tránsito largo hacia el cometa, y nos repartimos entre Mars Express y Venus Express. Mars Express fue un éxito total, porque la misión sigue todavía operando en torno a Marte. Y de hecho, ahora mismo yo diría es un recurso estratégico en Marte. Muchas de las misiones que aterrizan ahora los rovers, por ejemplo, americanos como Perseverance o Ingenuity, todos los que han llegado a la superficie, hacen uso activo de Marte. De Mars Express. Mars Express ahora funciona como un relay. Es básicamente un punto de entrada que puede usar cualquier elemento que esté en la superficie de Marte. Cuando pasa Mars Express por encima, puede por radio mandarle los datos, y Mars Express los manda a nuestra estación, y luego nosotros se los mandamos a los americanos. Y los americanos aprecian muchísimo el hecho de que el delay, ¿cómo se dice en español? O sea, los datos llegan realmente rápido. O sea, que prácticamente no es tiempo real, pero es lo que más se acerca a tiempo real en Marte. Y luego, Venus Express fue similar en que tuvo un gran éxito, pero lo que estaba claro es por las características de la órbita y también el ambiente térmico y demás que nos encontramos en Venus, que la misión no iba a poder sobrevivir tanto como Mars Express. Entonces, la estuvimos operando, generó mucha ciencia de gran valor durante unos años, pero vimos enseguida que seguía acumulando fallos y demás, y la misión no iba a sobrevivir demasiado. Entonces hicimos una serie de experimentos con la atmósfera superior de Venus, en la cual bajábamos el satélite, veíamos cómo aumentaba la fricción y la temperatura según iba bajando en las capas superiores de la atmósfera. Caracterizamos esto bien, y finalmente era un demostrador de aerobraking, que luego se usó, por ejemplo, en Mars TGO, en otras misiones. Hicimos aerobraking con Venus Express y ya acabó en la atmósfera. Lo quemamos poco después. Y bueno, la misión terminó allí, pero había más misiones futuras. Así que de allí salté a Solar Orbiter. Eso es. Bueno, estuve un tiempo en Bepi Colombo también. Una pregunta. ¿Es muy distinto lanzar misiones hacia el espacio, hacia el sistema solar exterior o al interior? Porque para el interior tienes que ir acelerando porque las órbitas son cada vez más rápidas, y para el exterior es el problema opuesto, ¿no? ¿Hay diferencias al planificar la misión por esto? Hay diferencias a la hora de diseñar el satélite, porque el medio ambiente en el que opera es completamente distinto. Por ponerte un ejemplo, JUICE, al operar en Júpiter, el diseño térmico tiene que buscar mantener el calor dentro de la nave para evitar disipar, porque si disipase demasiado calor, luego tú tienes que gastar energía en calentar aquellos elementos que se enfríen demasiado. Y entonces acabas teniendo un problema con los paneles, con las baterías y demás. Mientras que una misión como Bepi Colombo, que va a Mercurio, se enfrenta al problema opuesto, que es tiene que lograr echar todo el calor que generan las unidades internas de alguna manera. De hecho, si veis a Bepi Colombo, si veis una imagen, el radiador de Bepi Colombo es más grande que el satélite mismo. El satélite es una caja que se expande luego en el radiador. JUICE, sin embargo, es el opuesto, ¿no? Entonces, este aspecto térmico es la principal diferencia a la hora de diseño de la nave. En cuanto a operaciones, no hay realmente una gran diferencia entre operar una misión que vaya hacia adentro o a la parte exterior del sistema solar. Yo diría que el interior del sistema solar, aunque es nuestro vecindario cercano en términos de distancia, ¿no? A la hora de comunicarte con el satélite, el delay de propagación, es que no me sale en español. Retardo. El retraso de propagación, es decir, el tiempo que tarda la señal en llegar al satélite y en volver,
nunca va a ser muy grande no más allá de unos cuantos minutos, porque de la Tierra al Sol es aproximadamente 4 minutos, ¿no? Entonces siempre va a estar en torno a eso. Sin embargo, si te vas hacia afuera, la gran diferencia es que ahí no hay límite a la distancia. ¿Hasta dónde puedes llegar? Hasta donde quieras, ¿no? Júpiter, por ejemplo, el delay o sea, de nuevo, el retraso de propagación es en torno a 45 minutos. Claro. Entonces, mandas un comando, 45 minutos, recibes la telemetría y ya es 1 hora y media. Entonces, eso sí que cambia cómo planificas y cómo ejecutas las operaciones. Luego, en torno a lo que tú mencionabas de la aceleración o el tener que frenar, llama la atención el que según te acercas al Sol, la pendiente, digamos, del pozo gravitacional aumenta. Entonces, llegar a Mercurio es mucho más difícil que llegar a Venus, por ejemplo. Esto es algo que lo estamos haciendo ahora con Bepi Colombo. Bepi Colombo hace creo que 7 o 8 flybys para lograr acelerar lo suficiente para hacer captura con Mercurio. Es como si hubiese un tío vivo en marcha. En nuestro caso, por ejemplo... Sí, es como si hubiese un tío vivo en ¿Perdona? marcha. Como si hubiese un tío vivo en marcha, ¿no? Tienes que correr para saltar a la plataforma. Sí, pero según te vas acercando hacia el Sol, no es que tengas que acelerar un poco más, es que tienes que acelerar mucho más. Y la pendiente de aumento de esta velocidad, según te vas acercando, va subiendo y subiendo y subiendo. Lo es realmente difícil. Claro. Por poner un ejemplo, para llegar nosotros a Júpiter, nos basta, bueno, basta, pero hacemos 4 flybys nada más. Que hacemos 3 en la Tierra y 1 en Venus. Esto también llama mucho la atención. Al principio la gente decía, ¿cómo es que vais a Júpiter, que está para afuera, pero pasáis por Venus? De hecho, el diseño de la misión es muy curioso porque nosotros hacemos el primer flyby, el primer sobrevuelo de la Tierra en agosto de este año, y lo hacemos no para hacer que la misión vaya hacia afuera. Es decir, no intentamos subir el apocentro en dirección a Júpiter, sino que lo que hacemos es acelerar el satélite para que logre pasar por Venus en agosto del 25 y luego desde ahí ya empezar a subir. Y bueno, la dinámica orbital es una cosa fascinante una vez que te pones a ver cómo se hacen los sobrevuelos, el principio mismo de cambio de energía cinética con un sobrevuelo. Es algo que es una maravilla. Una vez que uno empieza a mirarlo, se da cuenta, es una herramienta increíble que nos permite explorar el sistema solar. Induce retraso, claro, eso hace que para nosotros llegar a Júpiter tardemos 7 años o que para llegar al cometa Churyumov nos metiésemos 10 años de crucero, pero por otro lado nos requieres un cohete que ahora mismo no existe, ¿sabes? No podríamos hacer una transferencia directa de 6 toneladas de peso, que es lo que pesaba JUICE en el lanzamiento, de la Tierra a Júpiter. Simplemente no existe un lanzador que nos pueda poner ahí. Sí, la dinámica orbital yo creo que es de las cosas menos intuitivas que hay, ¿no? Porque en principio, Porque si estás en el espacio, si tú frenas tu velocidad orbital, te alejas del centro de gravedad. Es sí, completamente antiintuitivo, ¿no? Y bueno, ya para las misiones para los sobrevuelos, de transferir velocidad, es que es un problema de 3 cuerpos que es prácticamente imposible de calcular, ¿no? Y lo hacéis rutinariamente vosotros. Bueno, es una ciencia tremenda. Es una de esas cosas, yo creo que lo que dices tú que es contraintuitivo, es profundamente contraintuitivo porque nuestra intuición está basada en nuestra experiencia también. Nuestra experiencia, estamos pegados a la superficie del planeta y rotamos con él. Entonces no tenemos realmente el concepto de la órbita. En el momento en que sales fuera y empiezas a hacer vuelo espacial, el ambiente cambia totalmente y no tiene nada que ver con nuestra experiencia diaria. Lo que tú describes es, de hecho, un caso famoso. Creo que eran en los primeros vuelos Gemini, del programa Gemini, los astronautas americanos, cuando estaban ensayando hacer rendezvous entre 2 misiones, ¿no? O sea, hacer el que 2 misiones se acoplasen. Tenían grandes problemas porque, claro, todo lo que ellos consideraban
lógico o ¿sabes? Intuitivo de maniobrar una nave, se dieron cuenta muy rápidamente de que no tenía en absoluto el efecto deseado cuando estaban en órbita. Pero sí, es una cosa que yo diría en ESOC. Con Rosetta desarrollamos la capacidad de hacer navegación por el sistema solar. Y desde entonces, bueno, Rosetta cimentó la reputación de SOC como un centro puntero en navegación en el sistema solar. Y ahora con JUICE, si tú miras la misión JUICE, el recorrido hasta Júpiter es una maravilla lo que se hace. En particular, el tour de Júpiter. Vamos a hacer, bueno, depende de la versión del tour, pero estamos ahora mismo entre 35 y 36 sobrevuelos de las lunas jovianas, de Europa, Calisto y Ganímede. Y al final entramos en órbita, hacemos una doble inserción orbital. Hacemos primero en torno a Júpiter y finalmente en torno a Ganímede también. Tenemos una órbita de 200 kilómetros de altura sobre Ganímede. Va a ser una misión con grandísimos desafíos, pero yo creo que va a ser realmente una de las misiones más interesantes sin duda, de las que se han hecho en ESOC. Yo lo pondría a la par de lo que fue Rosetta. Bueno, para mí fue hasta cierto punto, en su momento fue el mayor desafío que afronté profesionalmente. Fue sin duda el mayor éxito de SOC hasta la fecha. Fue algo, en particular, el participar en las operaciones cuando hicimos el aterrizaje de la sonda Philae. Fue algo que yo creo solamente se experimenta una vez en la vida. No cuento con volver a pasar algo así. Y si se me diese la oportunidad, posiblemente la declinase, porque creo que es algo que forma también como la experiencia. Tiene tanto valor que yo creo que ahora yo dejaría a las nuevas generaciones, ¿no? A un ingeniero joven como era yo entonces, el que tomase esa oportunidad. Em, eh, Como os he mencionado antes, Rosetta fue realmente la misión que hizo a eso, o que cimentó nuestra reputación. Después de eso, las misiones siguientes que han venido y las que estamos ahora planificando y demás, ya sabemos que tenemos la capacidad para hacerlas. Y no cabe ninguna duda. No hay muchos centros en el mundo que puedan realmente tomar una misión de esas características y que puedan decir con certeza, podemos aterrizar en un cometa, podemos capturar un asteroide, podemos hacer un tour de 30 sobrevuelos en las lunas de Júpiter. Nosotros ahora yo afirmo con seguridad que sí, somos capaces de hacerlo. Nunca se vuelve rutina, porque siempre tienes que hacer frente a lo desconocido, tienes que tener una humildad, ¿no? Cuando te enfrentas a cosas así, pero la capacidad sabemos que está ahí. Así que para mí fue una grandísima experiencia. Y bueno, la misión Rosetta, realmente, ¿se puede decir que estabais en órbita en torno al cometa? Porque es que prácticamente todo el rato estabais corrigiendo los arcos de órbita, ¿no? Era casi como todo el rato estabais creando una órbita nueva. No sé si me expreso correctamente. ¿Cómo lo vivíais vosotros? Las órbitas eran secciones hiperbólicas, Eso. en su mayoría. Sí, hacíamos una sección hiperbólica que si lo hubiésemos dejado, el satélite se hubiese escapado. Y luego hacíamos una corrección para ponerlo sobre otra órbita hiperbólica y íbamos uniendo secciones. Esto lo hicimos porque era mucho más fácil planificar a nivel de observaciones y de actividades del satélite, conociendo la órbita con mayor precisión, y los arcos hiperbólicos, por las características mismas del cometa, eran mucho más estables. Si lo hubiésemos puesto en una órbita cerrada, hubiésemos tenido en muy poco tiempo grandes incertidumbres de cuál hubiese sido la órbita futura. De esta manera, como la estábamos corrigiendo continuamente, lográbamos asegurar a nuestros colegas del Centro de Operaciones de Ciencia cuál iba a ser la trayectoria que iba a ser seguida. Y esto es lo que facilitó el que ellos pudiesen hacer luego las observaciones de ciencia con tanta precisión.
Claro, te da más precisión, pero te obliga a estar todo el rato pendiente, ¿no? Y bueno, y a intervenir en la órbita, que siempre es un momento delicado. Sí, sí, sí. Esto es algo inevitable y requería un esfuerzo continuo bastante elevado, tanto de el equipo de dinámica de vuelo, porque ahí tienes que hacer la determinación de órbita de una manera continua. Y luego, una vez que has determinado la órbita, no te quedas parado, porque enseguida tienes que hacer las maniobras para la nueva modificación, tienes que cargar, ejecutarlas y luego de nuevo realizar otra determinación de órbita. Y era un proceso que al principio era considerable en el sentido de que involucraba a muchas personas mucho tiempo, pero nos dimos enseguida cuenta que había que cortar, eh, había que automatizar los procesos al máximo para que pudiesen funcionar sin tener a todo el mundo 24 horas encima, ¿no? Y esto se logró. Logramos también aplanar mucho los procesos, hacer las cosas mucho más eficientes y demás. Y hacia el final de misión, el equipo seguía teniendo una carga considerable, pero aún así era algo que era sostenible y logramos llegar a operar con una cierta, de nuevo, no hablaría de rutina, pero sí con un nivel de predictabilidad que hacía posible que la gente pudiese organizarse y no tuvimos un nivel de estrés que digas, ¿sabes? La gente acabó quemada y algo así. De acuerdo. Y bueno, todo esto supongo que derivado de tener que trabajar en torno a un cuerpo que apenas tiene gravedad, ¿no? Que tiene una gravedad, un campo gravitatorio muy, muy débil, ¿no? Comparado con un satélite o con un planeta. Habrá sido seguramente la Bueno, misión orbital más compleja que se ha hecho nunca, ¿no? De cualquier agencia. sin duda, sin duda. Nosotros, por ejemplo, teníamos yo al menos, yo tenía serias dudas cuando estábamos haciendo el acercamiento y vimos las primeras imágenes del núcleo. Recuerdo pensar, no vamos a poder orbitar esto, ni de coña. Pero los de Flight Dynamics decían, no, no, sí, sí, sí que podremos. Eh, las órbitas que eran estables y de hecho sí lográbamos orbitar, porque aunque la gravedad era baja y el campo era bastante no uniforme, manteniéndote un poco alejado y haciendo los arcos hiperbólicos no tuvimos problema. Fue para mí, yo creo que el gran paso adelante y lo que realmente yo todavía a día de hoy me maravilla fue el hecho de que la navegación en torno al cometa era navegación óptica. Mientras que cuando una misión normal está navegando, por ejemplo, ahora en JUICE, ¿no? que está en el sistema solar y se está acercando a la Tierra para hacer este sobrevuelo en agosto, cuando hacemos determinación de órbita lo hacemos siempre radiométrico, es decir, apuntando una antena, viendo cuál es el Doppler, o sea, la velocidad relativa radial de la sonda, y viendo también el desarrollo de la señal de un día a otro, y bueno, todo en base a señales de radio. En el caso de Rosetta era completamente distinto. La determinación de órbita se hacía en base a tomar fotos de la superficie del cometa, compararlo con un modelo que tenía Flight Dynamics de lo que sería la orografía y averiguar en qué punto estábamos en cada momento y luego unir esos puntos para hacer la determinación de órbita. El hecho de que funcionase también era, o sea, yo estaba convencido de nuevo de que no iba a funcionar, pero cuando funcionó, realmente es algo que todavía a día de hoy digo, qué, qué maravilla. Y el hecho de que la determinación de órbita óptica haya sido un gran éxito en Rosetta, luego ha movido el que esto vaya a ser usado de nuevo, tanto en JUICE, por ejemplo, vamos a hacer también determinación de órbita óptica, y en otras misiones que estamos preparando ahora, como ERA, que es una misión que va al asteroide Didymos, y vamos de nuevo a orbitar este asteroide, también hará navegación óptica. Bueno, el director de operaciones es
yo lo compararía a lo mejor un poco al director de orquesta, ¿no? Él no toca ningún instrumento, es decir, ya dejas de operar con el satélite directamente, pero se encarga de que la gente que sí que los opera, todo el mundo esté más o menos dando el tono correcto. Entonces, el director de operaciones es el líder del equipo de ingenieros que operan el satélite. Entonces, la principal responsabilidad es asegurarse que las operaciones que se ejecutan en el satélite son seguras, es decir, que no pones el satélite en riesgo y que cumplen el objetivo de la misión. Es decir, que vas a obtener algo que es lo que le interesa a la gente. Entonces, es un trabajo muy bonito, tiene mucho que ver también de un aspecto humano que tal vez como ingeniero de operaciones, sin más, estás muy enfocado en operar la misión, la máquina, ¿no? Y conoces muy bien tu subsistema, conoces muy bien cómo responde, te conoces los telecomandos, la telemetría, tienes un conocimiento profundo, pero está muy enfocado también hacia el satélite en sí, mientras que el jefe de operaciones se hace cargo del equipo. Tienes que Ya. conocer a la gente, cuáles son sus puntos débiles, los puntos fuertes, cómo gestionar las relaciones humanas también, porque es un ambiente de muy alta presión. Muchas de estas operaciones se hacen con gran incertidumbre, tienes que enfrentarte muchas veces a situaciones completamente no anticipadas y tienes que hacerlo asegurándote siempre que la gente tiene un buen ambiente para trabajar, ¿no? Entonces, yo desde luego obtengo grandísima satisfacción del trabajo que hago como jefe de operaciones. Sí. Y no es nada evidente, ¿no? Porque para una persona de formación técnica, de pronto pasar a gestionar un equipo humano, realmente no estás formado para eso. Estás aprendiendo sobre la marcha de forma casi intuitiva, ¿no? Sí, sí. Yo diría, en algunos casos te das cuenta cuando das contra tus límites también, en este sentido. Yo he aprendido muchísimo haciendo este trabajo, de que muchas cosas no son obvias a la hora de gestionar el equipo. Y yo sigo aprendiendo día a día. Es algo que es una dosis muy sana de humildad cuando piensas, nah, esto ya es fácil, nunca es fácil. Bueno, la planificación en sí fue, no diría fácil, pero tuvimos una gran ventaja y es toda la experiencia acumulada, ¿no? Entonces es una misión que hemos construido mucho sobre los cimientos que hemos ido poniendo a lo largo de todos los años que llevo trabajando aquí. Eh, Nos aprovechamos de todo el desarrollo que se ha hecho, por ejemplo, para Bepi Colombo, para Solar Orbiter, para todas las misiones que han venido detrás, incluyendo Rosetta también. Y entonces, digamos que en el periodo hasta el lanzamiento, desde luego, hemos logrado acortar mucho los tiempos de desarrollo, la complejidad de todas las soluciones que hemos encontrado, tanto para el satélite en sí, es decir, la aviónica del satélite funciona de una manera muy eficiente y hemos logrado hacer grandes avances. Y luego, por otro, en los sistemas terrenos estamos explotando al máximo comunalidad con todas las demás misiones, tanto en lo que son los elementos de software, ¿no? Las aplicaciones que usamos para controlar el satélite, como en los equipos. Muchos miembros de los equipos ahora trabajan en varias misiones a la vez porque tienen muchos elementos en común. Y esto ha facilitado mucho las cosas para JUICE. Desde el lanzamiento, sin embargo, que nos encontramos en vuelo, ahí nos encontramos con muchos desafíos. O sea, el satélite nos sigue manteniendo siempre en guardia, porque, bueno, hubo nada más lanzar, aunque el periodo de lanzamiento fue muy comprimido. De hecho, hicimos el periodo de órbita temprana más corto que ha habido en la historia de SOC. Logramos lanzar y declarar el satélite listo para empezar operaciones de commissioning en 23 horas, en menos de un día, cuando normalmente este periodo suele durar 3, 4 días. Y bueno, empezamos con las operaciones de comisión, de poner el satélite a punto para la fase de crucero, y enseguida lo que vimos es que una de las antenas
de hecho, posiblemente uno de los experimentos más importantes de la misión, que es RIME. Es un radar que logra, a través de la señal de radar, atravesar la superficie helada y la señal rebota solamente cuando encuentra una capa de agua líquida salada. Y una de estas antenas, son 2 antenas que debían desplegarse, una de ellas no se desplegó. Y esto hubiese puesto a la misión un poco contra las cuerdas en cuanto al impacto científico que hubiese tenido en los datos. Entonces, nos costó bastante, estuvimos dándole muchas vueltas y nos enfrentamos a una misión que, por un lado, está diseñada para volar en Júpiter, luego, como os decía antes, térmicamente no acepta recibir mucho calor, porque el calor que recibe lo guarda. Por otro lado, la única manera que teníamos de lograr desplegar esa antena era calentándola con el sol. Entonces tuvimos que hacer una serie de maniobras muy cuidadosas en las cuales íbamos rotando poco a poco el satélite, haciendo que el sol diese contra la zona donde sospechábamos que estaba la antena bloqueada y aumentando la temperatura, pero enseguida volviendo para atrás, viendo hasta dónde había subido, haciendo otro ciclo, hasta que finalmente estábamos seguros que era suficiente la temperatura para intentarlo y le dimos un shock mecánico a la antena y logramos desplegarla. Y esto fue un alivio. Un alivio enorme, no solo para nosotros, para los científicos, también todo el mundo en la misión. Fue realmente un gran paso adelante. Y bueno, desde entonces el satélite... Sí, utilizasteis el despliegue de los paneles solares, ¿no? Para dar estos shock a la antena. ¿Cómo fue la cosa? Bueno, probamos un poco de todo, la verdad. Probamos, por un lado, los propulsores que tiene el satélite. Tiene varios tipos de propulsores. Tiene un motor grande de 400 Newton, que es el motor de inserción orbital. Probamos a disparar este motor para ver si lográbamos agitar el satélite. Probamos también a disparar unos propulsores más pequeños que tiene de 10 newtons para hacer a los paneles entrar en resonancia. Y al hacer que los paneles vibrasen en resonancia, intentar que transmitiesen algo de esta vibración a la antena. Nada de esto funcionó. Y esto, o sea, aunque fue complicadísimo hacerlo, y lo logramos hacer, y nos tuvimos que saltar varias páginas del manual del usuario de JUICE que decían no hagáis en absoluto esto, nosotros lo hicimos aún así no funcionó, no sirvió para nada. Al final lo que funcionó es calentar y calentar por encima de 70 grados, aunque cuando estaba, la antena estaba, digamos, encastrada en una especie de marco que la sostenía en el lanzamiento, que debía haberse abierto. Este marco no se abrió porque estaba demasiado frío y fue solo a través de estos ciclos de calentamiento y luego finalmente moviendo un mecanismo que había en el marco adyacente que desplegaba la otra antena, de hecho. Fue esto lo que dio el shock mecánico que desplegó la que estaba bloqueada. Es extraordinario porque, por una parte, las misiones están ultra planificadas, tenéis una planificación, bueno, como no requiere ningún otro trabajo, y a la vez tenéis que tener esa habilidad de poder improvisar, ¿no? De probar, ¿no? O sea, hacer el equivalente de lo que hago yo en el coche, si oigo el ruido raro, le pego un puñetazo a ver si deja de sonar. Pero claro, hacer eso con un satélite que está en órbita. Esto es una capacidad de trabajo que yo encuentro admirable, ¿no? Tanto en la planificación como la capacidad de improvisar y tenerlas equilibradas. Tenerlas equilibradas y sobre todo tener, yo creo que lo que tú apuntas, estoy totalmente de acuerdo, es un punto fundamental en la disciplina de operaciones, es tener esa capacidad esa flexibilidad, ¿no? Porque siempre estás haciendo frente a lo inesperado, pero de una manera además que, o sea, pasamos mucho tiempo antes del lanzamiento en las campañas de simulación haciendo el famoso ¿sabes? Este dicto de todo lo que puede fallar, fallará, ¿no? Y entonces los oficiales de simulación realmente
se inventan escenarios en los cuales todo el mundo dice, ¡hala, te has pasado, esto no va a pasar nunca! Pero bueno, tienes que hacer frente a él, ¿no? Y vale, lo recuperas y tal. Y los oficiales de simulación siempre dicen, la realidad es mucho más extraña que lo que nos inventamos nosotros. Y es cierto, da igual lo que hayas simulado durante la campaña de simulación, luego vuelas y siempre te encuentras con algo que jamás se te habría ocurrido. Y entonces tienes que tener las herramientas a tu disposición para decir, bueno, ¿qué podemos hacer? Y de aquello que podemos hacer, ¿qué es seguro que hagamos? Porque esa es otra. Tienes que Ya. tener en cuenta siempre el riesgo que induces con las operaciones. Cuando das el puñetazo en el coche, tienes que ver que no te salte, qué sé yo, El airbag. el orómetro del coche, ¿no? Que no fundas un fusible. Pues en el satélite es igual. Tienes que tener muchísimo cuidado de decir, una cosa es lo que puedes hacer y otra cosa es dentro de esa categoría, que es aquello que te va a ayudar a encontrar una solución sin crear un problema aún mayor. Y entonces, este espacio lo tienes que explorar con mucho cuidado. Es que cada intervención en un satélite es un riesgo, ¿no? Algunos satélites se han perdido porque han entrado en giros incontrolados y ya no apuntan las antenas hacia la Tierra y no se pueden recuperar. Sí, sí. Eso, o sea, es lo que nosotros llamamos induced risk o riesgo inducido. Cada operación que haces siempre tiene un riesgo inducido. Puedes minimizar ese riesgo y lo puedes gestionar de varias maneras, validando las operaciones antes, corriéndolas en un simulador, pasándolas por los modelos de ingeniería que tenemos y tal. Y siempre tratas de gestionar ese riesgo, pero nunca lo eliminas. Siempre te queda un mínimo de que va a haber algo o bien inesperado o bien inexplicable que sucede a veces porque sí. Y, bueno, en el fondo es nuestro día a día. O sea, cada día que miramos al satélite encuentras cosas, normalmente pequeñas, pero bueno, son satélites de una complejidad enorme, ¿no? Entonces vas siempre mirando estas cosas y una gran parte de nuestro trabajo, parte de la planificación, es gestionar todos estos pequeños problemas que se van acumulando y que vamos descubriendo y hacerlo de manera que nunca pierdas la visión global de dónde estás y a dónde quieres ir. Ujú. De mis trabajos publicados, yo diría, siguen a lo mejor un poco el interés que hay, ¿no? Y obviamente el mayor interés de una misión científica es obtener los datos y recibirlos. Es por eso que volamos a Júpiter, no por el hecho de volar en sí, sino por lo que podamos aprender de hacerlo. Y sí, está claro, las publicaciones que he hecho todas van en esa dirección porque es realmente lo que justifica nuestro trabajo. Hasta cierto punto, si no obtuviésemos la ciencia que esperamos obtener, no habría una razón para ir a Júpiter. Ahora bien, tu pregunta yo creo va en otro sentido, que es qué es de aquello que he aprendido lo que más valoro, ¿no? Y a lo mejor es un poco lo que decía Eduardo antes. Yo creo que lo fundamental es que en el tipo de misiones que hacemos, misiones interplanetarias, son misiones de exploración. En la Tierra ya prácticamente quedan muy pocas cosas que explorar, pero lo que estamos haciendo nosotros realmente es exploración. Entonces, yo lo pondría a nivel de un poco lo que hacía Amundsen o lo que hicieron los primeros exploradores que iban al polo, ¿no? De enfrentarte a algo que tienes una idea aproximada de cómo va a ser, pero hasta que no llegas allí no lo sabes realmente y luego normalmente siempre te encuentras que tus planes no son adecuados. Entonces, es cierto, planificar tiene un valor altísimo porque no puedes ir sin un plan, pero tienes que saber que lo primero que va a suceder es que tu plan va a ir a la basura y lo vas a tener que volver a rehacer para adaptarte. Entonces, esta tensión, ¿no? Entre, por un lado, planificación, es decir, preparación, y por otro, flexibilidad. La preparación es fundamental y es algo que invertimos muchísimo tiempo en estar bien preparados, pero por otro, mantenemos esta flexibilidad y esta capacidad de cambiar aquello que habías planificado para adaptarte lo mejor posible a una situación que, por un lado, muchas veces es desconocida hasta que llegas allí
Y por otro, una vez que llegas, aunque sea conocida, sigue evolucionando y te sigue presentando con desafíos. Bueno, no sé, para acabar, ¿hay alguna cuestión más que te gustaría desarrollar que le hayamos tocado en la entrevista? Bueno, me parece que ha sido muy bonita la entrevista. Os agradezco el interés y simplemente haceros llegar también el aprecio de la tarea que hacéis en Aranzadi. Me parece muy bonita y os animo a que sigáis. Y bueno, si os puedo ayudar con otra cosa o si queréis que prosigamos también de alguna manera la conversación o que sigamos intercambiando, por mí no hay ningún problema. Ten Pues- cuidado, no nos des demasiada confianza, ¿eh? Aceptamos la invitación, encantados. Sí, sí. Muchísimas gracias, Iñaki, y seguiremos en contacto, no lo dudes. Absolutamente. O sea que también estás implicado en el lanzamiento de ERA. En ERA estoy implicado no como el jefe del equipo de operaciones, sino es lo que se llama un director de vuelo, es Ajá. un grado por encima. Ya. Es decir, el director de vuelo, la posición que tiene ya no es el líder del equipo de los ingenieros que se ocupan Sí. de las operaciones, sino es el que orquestra al equipo de operaciones con las estaciones, con la gente de Ajá. ciencia y tal. Es, digamos, un nivel por encima. Estaremos Y atentas a la misión, sí, entonces. ¿Perdona? Estaremos atentas a la misión. Perdona. Ah, sí, están dando adelante. En principio, la mandamos al Cabo Kennedy. Esta lanza con SpaceX. Se va, me parece que en agosto, a finales de agosto debería ir allí y lanzamos Ajá. luego en octubre. Así que sí, está la cosa ahora cogiendo velocidad todavía. Estupendo. Bueno, nos mantendremos informados y bueno. Tomamos nota de la invitación. Muy bien. De Muchísimas gracias, Iñaki. Venga, Estupendo. gracias. Que vaya bien. Un saludo. Igualmente. Agur, bye.